Corintios, y hoy nos toca ver quizás uno de los temas más importantes en cuanto a Corintios, porque de ahí vienen todas las derivaciones de los problemas que había en esta iglesia, pero a la vez también que nos confronta a nosotros, porque la tendencia es, y bueno, ¿y quién de estos soy yo? ¿Quién de estos personajes soy yo? Vamos a 1 Corintios capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Sí, este término de carnal está en otras versiones traducido diferente, pero él explica aquí que un carnal básicamente es un niño en Cristo. Eso dice el versículo 1, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Otras traducciones dicen mundanos, y él mismo dice aquí que el comportamiento de este creyente es como cualquier persona que no conoce al Señor. Una persona que es natural, que no tiene al Espíritu Santo. Ahora, en el trasfondo de este capítulo 3, vemos en el versículo 14, y quiero que lean conmigo, el versículo 14 dice, el hombre natural. Si esa es la persona que no conoce al Señor, una persona que está bajo la ira de Dios, una persona que está influenciado por este mundo, a la moda del mundo, por el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, que hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos, y es por naturaleza un hijo de ira. Es decir, el juicio de Dios sobre su cabeza, porque es un hombre natural que no tiene al Espíritu Santo. Ahora vamos a analizar un poco de esta situación, pero dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por más que tratemos de explicarles, por más que argumentemos, por más que razonemos con estas personas, no pueden entender el asunto espiritual, porque quieren discernirlo con su razón, con una razón que está en tinieblas. Ahora, miren conmigo un ratito en Efesios, con un dedo ahí en Corintios, porque vamos a regresar enseguida, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, no en las fuerzas humanas. En el Señor, ya el poder se nos ha sido dado. Que ya no andéis, que ya no vivas, ya no te comportes como los otros gentiles, es decir, como los que no son creyentes. Que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Todos sus propósitos y anhelos son vanos. Vanos. Como dijo Salomón, el rey Salomón, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. Y con toda la sabiduría que él tenía, con todos los títulos que pudo obtener, con todo el conocimiento, después de observar, de analizar, él dice que todo eso es aflicción de espíritu. Para mí es impresionante cuando me encuentro con estos filósofos que son reconocidos, que los demás valoran y los levantan, y yo les pregunto, ¿y entonces por qué eres tan desdichado? Y me dicen a mí, que es muy obvio. Digo, no, yo te digo eso porque la Biblia dice así. Esa aflicción de espíritu, todo eso. ¿Por qué? Porque no hay alimento, no hay saciedad, no hay lo que se necesita para lo espiritual. Si cada uno de nosotros somos como un tanque en el auto, que necesita llenarse de lo espiritual. Cuando está bajo lo espiritual, entonces la carne ataca. Necesitamos estar en contacto con el Señor constantemente, con su palabra, porque de lo contrario, la carne manda y nos engaña porque se hace una aliada con el diablo y entran las mentiras y creemos las mentiras. Y vivir bajo mentiras es terrible, porque después de 8 o 10 años darte cuenta que tu vida fue una mentira, obviamente es humillante. Ahora, dice en Efesios 4, teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. Escuche esto. Ajenos, ¿de qué? De la vida de Dios. ¿Qué es ajeno? ¿Qué quiere decir ajeno? Dice, la señora lava ajeno. Estaba viendo yo en una película, ¿no? Dice, ella lava ajeno. ¿Qué quiere decir? Que no es de ella, ¿sí? La vida de Dios no es la vida de estas personas
que no conocen al Señor. Por eso no entienden nada. Y no importa cuánto argumentes, cuánto discutas, cuánta evidencia les muestres, esto no es por deducción, esto es por iluminación. Y eso es muy diferente. Ahora, para que vean cómo esto encaja por todo lado, con un dedo allí, vamos a Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, y eso es lo que el Señor dijo. Y cuando el Señor habla, el mundo se calla, y nosotros escuchamos. Y el Espíritu Santo nos enseña. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44 y 45. Mire lo que dice ahí. Ninguno, ¿qué es cuántos? Ni uno, nadie. Y si alguien se jacta de que él vino al Señor o que él vino a buscar al Señor, no ha entendido ni lo más básico. Ninguno, dice aquí, puede venir a mí. Nadie se acerca a Jesús. Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué dice? Si el Padre que me envió no le trajera. Y el Señor sabe cómo nos trae, obviamente. Recuerda que no es que tú viniste, Él te trajo. Y hay personas que se ponen muy duras e incrédulas y rebeldes. Digo, mira, estás en las manos de Dios, yo no puedo cambiarte. No vas a venir, Él te va a traer, porque Él los trae. ¿Y qué dice aquí? Y yo le resucitaré ¿cuándo? Eso es la glorificación, así que la salvación está asegurada cuando es la obra de Dios. Pero cuando es la obra de los hombres, obviamente la salvación se pierde. Y eso oigo que está de moda ahora entre los evangélicos, que la salvación se pierde. Pues claro, si el Padre no le trajo, sino le trajo la emoción o le trajo un show, un espectáculo religioso, claro que se va a perder. Pero cuando Dios le trae, garantizado la glorificación, que Cristo lo va a resucitar en el día postrero, y no depende de los hombres. ¿Y qué más dice aquí? Y ahora sí lea conmigo el 45, es a donde quería ir. ¿Qué dice el 45? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ups. Esa es la clave. El Señor es el que nos enseña por el poder del Espíritu Santo. Ahora regresemos a Efesios 4. Mire lo que dice ahí. Ajenos de la vida de Dios. Es decir, que Dios no les ha enseñado nada. Bueno, ¿y a ti quién te enseñó eso? Pues fulanito de tal, andas muy mal. Si estás siguiendo a un hombre como los corintios, que eran carnalotes, estás en un problema. Dios debe mostrarte a ti, y nuestra actitud de venir a la Escritura es depender en Él. Bill Bright, el famoso Bill Bright, escuchen esto, que fundó la Cruzada Estudiantil. Yo lo escuché en Orlando, fuimos ahí a ver a Mickey Mouse en Orlando. Era una conferencia para líderes de Estados Unidos, y él dijo, ustedes pueden acusarme de lo que ustedes quieran, de biblicista, o lo que ustedes quieran, dijo, pero cuando voy a leer la Biblia, dijo este veterano de más de 80 años, que Dios usó tremendamente mientras vivía, ya está con el Señor ahorita, dijo, yo cuando voy a leer la Biblia, me arrodillo y le digo, Señor, ábreme los ojos porque si no, no voy a ver nada. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Si tú lees la Biblia así, de pasadita, obviamente no vas a disfrutar lo profundo de Dios que el Espíritu Santo quiere mostrarte. Y el carnal es muy superficial. Él todo ve superficial. No, dice, yo no me quiero comprometer mucho. Porque cuando uno se entera mucho de la Biblia ya te metes en problemas, dice. No. Cuando te enteras lo que dice el Señor, ahora vas a disfrutar todo aquello que ya tienes en Cristo. Miren conmigo en 1 Corintios 2. Dice aquí, Dios en el versículo 10 nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿aun qué? Entonces, ¿quién es el que tiene que enseñarnos a nosotros? El Espíritu Santo. Si yo me conformo con lo que un hombre me dice, estoy mal. El mismo Pablo jamás se llevaba el crédito. Él le daba la gloria a Dios. Y dice él en el mismo Efesios 4, si por él habéis sido enseñados. Ya lo vamos a ver en un minuto. Dice aquí, estoy en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque Él es el único que puede mostrarnos lo profundo de Dios. Solo Él le conoce a Él como Él es. Solo el Espíritu Santo puede mostrarte a ti quién es tu Padre, lo profundo de Él, lo grande, lo maravilloso de Él. Y ese es el punto. Ahora, el creyente carnal se contenta con lo básico.
no quiere conocer a su padre a profundidad. Él se contenta con que le den una ricaleta, ¿cómo se llama eso? Una paleta, o un avioncito, algo así. Que me regale algo, un trencito, un avioncito, una casita con alberca, así. Con esos juguetes se contenta. Unos caballitos árabes, o sea, con eso quiere jugar el niño. Y su vida es vanidad. Porque adentro hay aflicción de espíritu. Y eso no lo cura nadie. Escuche lo que te voy a decir. No lo cura nadie. Ni un psiquiatra, ni un psicólogo, nadie. Ni un chamán, ni un pastor, ni un sacerdote católico, nadie. Lo espiritual solamente lo cura el Espíritu Santo. Escuchen esto. Por eso hay tanta gente afligida en nuestro mundo estos días, que no saben qué hacer con ellos mismos. Algunos optan por tirarse un tiro ya y desaparecer de una vez, porque tienen una aflicción terrible en el espíritu. Salomón lo tenía, a pesar de toda su sabiduría. Porque solo el Espíritu Santo puede mostrarte lo grande de Dios y lo maravilloso que es Él para nosotros. Este Dios tan grande.